Datos curiosos del Panteón de Belén. Mérida, Yuc. Hoy aclararemos un mito de un caso impactante ocurrido en un cementerio, y para ello, en primera instancia platicaré lo que me reportaron que ocurría en el municipio de Peto, ubicado a hora y media de Mérida. Durante una conferencia que impartí en el municipio de Tzucacab me contaron de un joven que estaba estudiando la carrera de medicina y que hizo una apuesta con sus compañeros, la cual consistía en entrar una noche en el panteón de su natal Peto y clavar un clavo, para así demostrar su valor, ya que se rumoraba en la facultad donde estudiaba que le daba miedo cada vez que veía un muerto. Al día siguiente, sus amigos irían a corroborar si en realidad lo había hecho. Según lo que me platicaron, el joven hizo lo pactado, pero quedó loco, ya que, cuando sus compañeros llegaron al día siguiente por la mañana al cementerio vieron con sorpresa que aún estaba ahí, pero tirado en el piso junto a una pared, su bata estaba asegurada con el clavo. Con mucho trabajo logró decir que un fantasma fue el que le había clavado la bata. Fueron las últimas palabras que profirió, pues a raíz de ello perdió la razón y en los siguientes años se le vio vagar por las calles de Peto solo con la bata blanca y las personas cuando lo veían decían con lástima: pobre muchacho, iba a ser doctor y miren cómo acabó. Luego que varias personas me platicaron esto en Tzucacab, emprendí un viaje a Peto y, para mi sorpresa, a pesar de haber entrevistado a muchas personas, nadie conocía la historia, que aparentemente había ocurrido a finales de los años 90, ni menos recordaban que por años hubiera algún muchacho vagando con su bata de doctor. De hecho, descubrí que ni en Peto ni en ningún municipio cercano había alguna escuela o facultad de medicina, por lo tanto, al investigar en la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, pude comprobar algo que ya sospechaba: no existen en sus registros alguna persona de ese municipio que hubiera estudiado medicina en ese entonces, y menos aún que se hubiera dado de baja por algún problema mental. Al parecer, solo hay registros de 4 doctores de esa población, de los cuales solo 3 estudiaron en la UADY, pero sí se graduaron y además ocurrió antes de los 90. Durante las investigaciones descubrí un caso idéntico que había ocurrido en uno de los cementerios más famosos de todo el país, el Panteón de Belén, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que incluso se ha publicado en libros y, a diferencia del caso de Peto, está documentado. A continuación transcribo la parte medular de lo que ocurrió ahí. Una apuesta trágica. Cuenta la leyenda que el Panteón de Belén fue testigo de un suceso donde un estudiante de medicina perdió el juicio. Resulta que antaño los que estudiaban el arte de curar a las personas estaban de internos en el hospital civil. Un día, un entusiasta y valiente estudiante les apostó a sus compañeros que entraría completamente solo al vecino panteón a las 8 de la noche, hora en que se daba el toque de ánimas y, según decían, salían los muertos de sus sepulcros. Para confirmar su hazaña, les dijo que entraría hasta el fondo del corredor y clavaría un clavo, para que sus incrédulos compañeros lo vieran al siguiente día. Todos estaban a la espera del primer clamor de las 8 de la noche, dado por la campana del templo de Belén. Al escuchar el primer campanazo, brincó la barda y entró al campo santo caminando con paso firme y seguro al fondo del corredor, cargando en sus manos un martillo y un clavo. Cuando llegó al fondo del oscuro corredor, clavó el puntiagudo metal, pero al retirarse notó que alguien lo detenía. Se le heló la sangre, pues por más esfuerzo que hacía por correr, sentía que una tétrica mano lo tomaba fuertemente del hombro. Quiso gritar, pero no pudo, un nudo en la garganta se lo impidió. Estaba tan asustado y desesperado que se desmayó. Sus compañeros, notando que había pasado una hora y no volvía, entraron al cementerio para ver qué había sucedido. Lo encontraron tirado en el suelo, pero sujeto a la pared con la capa clavada por el clavo. El estudiante volvió en sí, pero despertó completamente loco. Hasta aquí la historia del Panteón de Belén y el infortunio de este estudiante. Lo que puedo concluir del caso del cementerio de Peto es que nunca ocurrió nada ahí. Lo que sucede es que en ocasiones las personas escuchan historias impactantes y al correr de voz en voz se distorsionan algunas partes y también los sitios reales donde ocurrieron. Esa es precisamente mi labor. Cada vez que me reportan algún caso paranormal lo primero que hago es corroborar fechas, sitios y la veracidad de la información, pues de nada me hubiera servido irme a la primera de cambio al cementerio de Peto a dejar grabadoras de vídeo o acampar ahí en busca del fantasma que clavó la bata del estudiante cuando este evidentemente jamás iba a aparecer. El Panteón de Belén es un cementerio antiguo localizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente funge como Museo Panteón de Belén. En 2007 fue sometido a una intensa y minuciosa restauración. Se ubica sobre la calle Belén Almohadilla 648 a un costado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Fue proyectado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra a solicitud del obispo don Diego de Aranda y Carpinteiro. Su funcionamiento duró poco menos de 50 años, pues fue cerrado el 1 de noviembre de 1896. La decisión fue tomada por el Consejo Superior de Salubridad de esa época. Actualmente funciona como un museo que representa parte de la historia de Guadalajara, el cual alberga un sinfín de nichos, 900 para ser exactos, de cantera rosa. Anteriormente en el centro se encontraba la Capilla de los Hombres Ilustres que hoy se encuentran en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Aunque el panteón está clausurado para eventos funerarios, sigue abriendo sus puertas al público solo con el fin de que aprecie su interior. Para ello existen recorridos turísticos en los que se muestran las tumbas y se cuentan leyendas. De fosa común a cementerio de ricos e ilustres. Después de servir como una fosa común para gente humilde, en al menos 3 periodos de su existencia, el Panteón de Belén fue el depositario de los restos de la alta sociedad jalisciense del siglo XIX, revela Victoria Oliver Sánchez, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, UDEG. El cementerio se empezó a construir en 1787 como parte del proyecto integral del antiguo Hospital Civil. Antes,
En 1786, la Nueva España sufrió de una escasez de alimentos, lo que provocó que apareciera el hambre y una pandemia de enfermedades epidémicas, la más fuerte del siglo XVIII. Ahora se sabe que fallecieron alrededor de 2.300 personas, aunque en aquel entonces, Fray Antonio Alcalde hablaba de más de 5.000. Se pone en evidencia que la ciudad no contaba con espacios funerarios suficientes, al igual que no tenía hospital. En ese momento, el obispo Fray Antonio Alcalde tomó la decisión de fundar el Hospital Civil, pero también de concluir un proyecto que había para hacerle un camposanto, cementerio, a la ciudad, porque la población crecía y no había espacio, y por cuestiones sanitarias se estaba prohibiendo que los muertos se enterraran en los templos, explica la investigadora. Al tiempo que iniciaron las labores de construcción del antiguo Hospital Civil, agrega, se habilitó el terreno trasero como un cementerio en lo que ahora se conoce como Panteón de Belén, pero cuyo primer nombre fue el Campo Santo de la Convalecencia, como le llamaban los sacerdotes betlemitas. Cumplió una función muy importante, era un lugar para enterrar a los que morían en el hospital. Normalmente eran los pobres y para ese tiempo, una condición muy importante que cumplía ese camposanto, es que estuviera construido extramuros de la ciudad, o sea, hacia las orillas. Y se eligió ese lugar porque los contemporáneos decían que la ciudad ya no crecería porque estaba la barranca, de Huentitán. 10 años después de su apertura, hacia 1797, la ciudad padeció de una epidemia de viruela, por lo que en el Panteón de Belén se habilitó una fosa común para enterrar a la gran cantidad de personas que fallecieron a causa de dicha enfermedad. Además, abunda la investigadora, en 1833 Guadalajara vivió una epidemia de cólera morbus, por lo que en ese mismo lugar se abrió una nueva fosa común para las víctimas de la enfermedad, y que se le conoció como el Panteón de la Capirotada, por la forma en que tenían que ser enterrados los cadáveres, una pila de cuerpos y después echaban cal o tierra. Monje que se aparece en Panteón de Belén. Panteón de Belén. En el año de 1996 el Panteón de Belén abrió sus puertas al público para que se pudiera conocer una de las obras más célebres de nuestros ancestros, pero jamás imaginaron que este cementerio no estaba solo, tenía huéspedes esperándolos. Hace 6 años unos novios se tomaron fotos como a las horas 5 de la tarde y su papa de la novia estaba a un lado filmando y al otro lado el fotógrafo y vieron como un monje pasó al fondo de donde estaban los novios y luego desapareció. Esto fue un misterioso hallazgo. Era un monje muy extraño que al caminar de costado únicamente se aprecia que en su mano izquierda trae un crucifijo blanco que se ha podido demostrar que existió aproximadamente hace unos 300 años y poca gente sabe que cuando se captó este fenómeno nada más en una cámara apareció. Panteón de Belén. Pasaron los años y los visitantes acudían diariamente a ver la zona de la aparición, todo parecía que había sido una gran mentira. Corría el año 2002 cuando nuevamente este misterioso monje se dejaría ver, ahora ante los ojos del ser humano por la tarde ante la mirada de cientos de personas pero que solo unos cuantos pudieron ver. Muchos son los mitos en torno a este recinto, y también hay ciertas personas que afirman haber tomado fotografías de las figuras fantasmales que se desplazan por los pasillos durante la noche. Son algunos datos curiosos de este famoso Panteón de Belén.